grupo de alabanza. Y ahí de pie quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en esta mañana, que viene de Lucas 24 y de Hechos 6. Y dice la palabra del Señor en Lucas: se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. En Hechos, Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo y los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Esa es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, hace 2 semanas empezamos, ¿verdad?, hablando acerca de la resurrección. Jesús vive. Oh, gracias. Jesús vive. Él fue crucificado. Lo metieron a una tumba, pero esa tumba no lo pudo contener. Y Jesús vive. Luego vimos cómo este Jesús resucitado se reveló a 2 discípulos que iban en camino a Emaús. Y cómo al partir el pan y compartir en la Santa Cena, se les fue revelado que Jesús estaba con ellos, que Él era el Cristo resucitado, porque ellos no le habían creído al testimonio de la mujer como la mayoría de los hombres. No le creen a su esposa o no quieren escuchar a las esposas mirando a los esposos, ¿verdad? Pero no le habían creído a las mujeres. Entonces vienen estos discípulos y vemos en nuestra escritura en Lucas que vienen y le dicen: es cierto, le dicen a los 11 y a los que estaban con ellos: es cierto lo que decían las mujeres, es cierto lo que habíamos escuchado, que Jesús vive, que Él ha resucitado. Y es impresionante, ¿verdad? De que como vemos que Jesús resucitó, luego se aparece a varios y esos varios después van y dan testimonio de que Jesús vive. Y es más, ese testimonio de que Jesús vive es el que llegó a nuestros oídos en algún momento, ¿verdad? Porque fue de discípulo a discípulo, de testigo a testigo, diciendo de que Jesús vive. Y ese Jesús resucitado se me presentó a mí en algún momento y se te presentó a ti en algún momento y tú creíste. Y ahora es nuestro turno. El testimonio, mi amado hermano y hermana, es importante. El testimonio es sumamente importante, porque es por el testimonio que otros escuchan y pueden creer. No porque nosotros lo podemos decir bonito, ¿verdad? O lo podemos, ¿verdad?, articular bien. Hasta con mi español mochado yo puedo testificar, ¿verdad?, de que Jesús vive. Así que es el Espíritu de Dios que va con nosotros y enfrente de nosotros y detrás de nosotros, que hace el trabajo fuerte para convencer al mundo de su pecado y para convencerlos de que hay un Cristo que ha resucitado por ellos también. Que Jesús es quien decía que es, quien dice que Él es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Ese es el testimonio importante que nosotros llevamos hacia el mundo. Aquel quien dio su vida por ti y por mí en esa cruz,
que por su sangre nosotros somos lavados de nuestro pecado y que somos salvos. Que esto nos lleva a nuestra escritura de hoy en Esteban. Vemos a Esteban, que era un hombre que la palabra dice que era de fe y lleno del Espíritu. Un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu, lleno de la gracia de Dios. Un hombre que era de carácter y de confianza, porque vemos en Hechos 6 que cuando los apóstoles estaban juntándose y la iglesia, ¿verdad?, se estaba quejando, como eso no ocurre, ¿verdad? La iglesia se estaba quejando, la iglesia estaba, ¿verdad? Estaban diciendo, no, hey, están prefiriendo, ¿verdad?, a las viudas, ¿verdad?, y ancianas judías y se están olvidando las que son gentiles. Y entonces los apóstoles, como tienen estos dos grupos, dicen necesitamos ayuda. Y entonces levantan a Esteban y a 6 otros siervos, ¿verdad?, diáconos, 6 otros servidores que iban a ayudarles. Y esto es importante, que el pueblo, ¿verdad?, los afirmó y dijeron, sí, estos hombres, estas personas son personas de carácter y confianza. Y sabemos que ellos van a actuar justamente con cada creyente, con cada persona que es parte de la familia de Dios. Y entonces vemos ese testimonio de Esteban, ¿verdad?, que era una persona de carácter y de confianza y que otras personas veían eso en él. Y en el versículo 8 del capítulo 7 vemos que se encuentra defendiendo su fe en la sinagoga. Y este es el inicio de ver un paralelo en la historia de Esteban con la historia de Jesús. Al igual que Jesús se levantó un falso testimonio en contra de Esteban. ¿Por qué? Porque no podían en contra de él, no podían en contra de su sabiduría, no podían en contra del Espíritu Santo. Y entonces cuando se vieron con su argumento, ¿verdad?, que no podían, ¿verdad?, con sus palabras, entonces decidieron armar una trampa en contra de Esteban. No sé si a ti te ha tocado, ¿verdad? A lo mejor te peleabas con tu hermano, tu hermana, ¿verdad? O tu esposo, tu esposa, no sé. Y ya cuando sabes que tú no vas a ganar el argumento porque la razón no está de tu lado, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a dar la razón? No, te vas a enojar. Te vas a enojar y vas a armar, ¿verdad?, un pleito para que no vayas a perder. Todos los hemos hecho. Está bien. Simplemente nos arrepentimos, ¿verdad?, y pedimos perdón al Señor. Pero igual, ¿verdad?, estos judíos que incluso la palabra nos dice, ¿verdad?, que son de un grupo que se llaman los libertos. O sea, un grupo que se considera libre. Este grupo que no puede en contra de Esteban ahora tiene que armar una trampa, buscar unos que iban a levantar un falso contra él. Y vemos que la historia de Esteban empieza, ¿verdad?, a ser un espejo a la historia, a la de Jesús, a la vida de Jesús. Porque después se lleva dentro de la junta, delante de la junta, y él tiene que dar una defensa de su fe. Y como no pueden contra él en ese momento, entonces lo llevan y lo van a apedrear. El primer mártir de la iglesia. No el último, pero el primero. Dispuesto a morir por el mensaje de Jesús. En Primera de Filipenses 1:21, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como Esteban es injustamente arrestado y juzgado y es apedreado, sus últimas palabras son un eco de las mismas palabras de Jesús. En Hechos 7:60 dice, cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, y murió. Señor, no los culpes por ese pecado, que son como las palabras de Jesús. Cuando clamó al Padre, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Son un paralelo, son un espejo de las palabras de Jesús. Hoy en día hay muchos defensores de la fe en Facebook.
y en YouTube, y en Twitter, y en TikTok. Y hay uno nuevo que empecé a ver que se llama Clubhouse. Si tienen un Clubhouse, búsquenme y me agregan, ¿ok? Hay muchos defensores de la fe, gente que se pelea y atacan a otras tradiciones cristianas porque hay diferentes puntos de vista o difieren en algunas cosas. Así es algo que yo no hago y que no espero de nuestra iglesia, es que nosotros hablemos en contra de otras tradiciones cristianas porque para mí no es una buena forma, no da un buen testimonio de quién nosotros somos. Porque para nosotros, ¿verdad? Nuestra roca es Cristo Jesús. Y si nosotros estamos parados firmes ahí en esa roca, si nosotros estamos parados firmes en nuestra fe, no debemos de temer las diferencias. Porque tenemos convicción en lo que creemos. Pero hay muchos defensores de la fe que prefieren pelearse. Es igual, ¿verdad? Como los demócratas se pelean con los republicanos en veces. Lo vemos en las noticias, ¿no? Si eres demócrata o eres republicano, pues no le vas a dar la razón al otro. Siempre vas a buscar a tener la contraria, ¿verdad? Y es triste porque es como que la iglesia está imitando al mundo más que el mundo está imitando a la iglesia. Me imagino o me pregunto cuántos de estos defensores de la fe que están dispuestos a pelearse con quien sea, ¿verdad? Estarían dispuestos a ser como Esteban, de sufrir como Cristo y todavía clamar a Dios por misericordia para con sus agresores. ¿Cuántos defensores de la fe? ¿Cuántos aquellos que dicen yo tengo la mejor doctrina, yo tengo el mejor pensamiento? ¿Cuántos están dispuestos de decir, ten misericordia de ellos, Señor? Mis amados hermanos, yo creo que en veces se nos pasa el punto por encima, ¿verdad? Y nosotros, la familia de fe, porque hay cristianos, ¿verdad? En diferentes naciones, en diferentes tradiciones. Hay hermanos, ¿verdad? Que se paran firmes en la palabra de Dios, que se paran firmes en Cristo Jesús. Y en vez de andarnos peleando el uno con el otro, en vez de estar haciendo eso, deberíamos de estar trabajando juntos para avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. Pero en vez estamos dando un testimonio erróneo. Y entonces, ¿cómo el mundo va a confiar en el mensaje que nosotros tenemos? Nuestra vida debe de ser un paralelo con la vida de Jesús, mis amados hermanos. Nuestra vida debe ser un espejo de la vida de Jesús, mis amados hermanos. Nuestra vida, ¿verdad?, debe de reflejar la gloria de Jesús. Nosotros debemos de ser testigos de ese Señor. Nosotros debemos de ser como Esteban, un pueblo de carácter y de confianza, que hasta el mundo nos tiene que ver y decir, esos son justos. Debemos de ir en pos de Cristo. También, mis amados hermanos, nosotros en el ejemplo de Esteban, en el ejemplo, ¿verdad?, de Hechos 7, vemos algo interesante, porque cuando traen a Esteban delante del consejo, cuando traen a Esteban para juzgarlo, Esteban tuvo la oportunidad de decir, no, ellos están mintiendo. Esteban tuvo la oportunidad de decir, no, yo no dije eso, no estoy tratando de hacer lo que ellos están diciendo. Pero en vez, Esteban escogió hacerlos reflexionar en sus acciones. Y entonces los lleva a través de la historia de Israel. No se las voy a leer todo, pero porque es largo. Pero vemos, ¿verdad?, que él empieza con los patriarcas. Y les recuerda, ¿se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerdan de Isaac? ¿Se acuerdan de Jacob?
se acuerdan de José. Todos aquellos hombres que escucharon a Dios y obedecieron, todos aquellos hombres que cuando Dios los llamó estaban dispuestos, estaban listos para hacer lo que Dios les pedía. Todos aquellos hombres, ¿se acuerdan de aquellos hombres? Y me imagino que la junta no le quería contestar para no darle la razón, porque así operan estas cosas. Pero se pusieron a pensar, sí, es cierto. O sea, los patriarcas escucharon a Dios y obedecieron. Los patriarcas confiaron en Dios. Cuando Dios dijo vayan, ellos fueron. Cuando Dios les dio sueños, ellos, ¿verdad?, hablaron de esos sueños. Luego les habló de Moisés y cómo Moisés escuchó a Dios, ¿verdad? Y Moisés obedeció, como Dios se manifestó en la vida de Moisés y partió el mar rojo, como Moisés hizo, ¿verdad?, estas grandes señales y se manifestó el poder de Dios en el ministerio de Moisés. Y Dios liberó el pueblo de Israel de esclavitud en Egipto gracias a la obediencia de Moisés. Pero en ese momento hace un pero, ¿verdad? Un cambio, pero dice, pero se quisieron regresar después de ser libres. O sea, el pueblo de Dios salió de esclavitud, pero como esa esclavitud dependía de seguir al Espíritu, dependía de seguir a Dios. Ellos dijeron, pero estamos más seguros cuando sabemos cuáles son las reglas. Estamos más seguros cuando sabemos cuáles son las expectativas. Estamos más seguros cuando sabemos lo que va a pasar de día a día. Entonces prefiero, dice el pueblo de Dios, regresar a Egipto cuando sabemos que vamos a comer o no vamos a comer. Cuando sabemos qué va a suceder en nuestro día a día. Cuando estamos en la comodidad, nosotros estamos más seguros y entonces prefiero esclavitud que libertad. Luego les recuerda que Dios les dio el tabernáculo, que la presencia de Dios iba con ellos en donde sea que ellos se encontraban. Imagínense eso, ¿verdad? Que en donde sea que el pueblo se movía, ahí estaba el tabernáculo, y allí en el tabernáculo, en el lugar santísimo, ahí estaba la presencia de Dios. ¡Qué paz! ¿Verdad? Tener y saber, wow, ahí está Dios. Dios está en ese lugar, Dios ahí está, Dios ahí se manifiesta, Dios ahí, ¿verdad? Ahí yo puedo ir y estar en comunión con Dios, ahí yo puedo ir y si he pecado puedo traer un sacrificio y ser perdonado, yo ahí puedo ir, ¿verdad? Me imagino que eso sería suficiente, ¿no? Para el pueblo. Pero el pueblo dijo, no, ¿sabes qué? Es que también necesitamos un rey. Porque sí es bonito tener la presencia de Dios con nosotros, en donde sea que nosotros nos encontremos, sabemos que ahí va a estar Dios. Pero sabemos el sistema de un rey. Conocemos cómo opera un reinado, o sea, nosotros entendemos eso, así que Señor, danos un rey. Y una vez más, en vez de moverse de acuerdo a lo que Dios desea, prefieren lo que ven en el mundo, lo que ven a su alrededor. Tenían a Dios como su rey, tenían a Dios entronado en medio de ellos, pero ellos querían un rey que podían ver. Un rey que les podía dar leyes, un rey que podía juzgar sobre ellos, un rey que podía pelear sus batallas, que los podía defender. Ese es el rey que ellos querían. Y desafortunadamente no querían al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada vez que Dios quiso establecer algo con su pueblo lo rechazó. Y luego Esteban llega al versículo 51 donde les dice, pueblo terco, ustedes son paganos, incircuncisos de corazón y sordos a la verdad, resistirían
¿O resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados, y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Al igual que el pueblo de Dios, de escoger comodidad al guiar del Espíritu Santo. Porque en veces nuestra preferencia es la comodidad que tenemos. Y entonces entramos, ¿verdad?, en ciertos ritmos en los cuales nosotros nos sentimos bien, ¿verdad? Como cantar las mismas alabanzas que siempre, o como tener el culto de la misma orden de siempre. Y entramos en comodidad, o sentarnos en el mismo lugar que siempre. Eso no pasa, ¿verdad? Si en estos momentos les digo, muévanse de lugar, no se sentirían nada raros, ¿verdad? No se sentirían un poco, ¿verdad?, incómodos. O si una visita llega y se sienta en su lugar, ¿verdad? Ustedes no les dan el ojo, ¿verdad? Como que, esa es mi silla. Ahí nos sentamos nosotros. Entramos en ciertas comodidades. Las iglesias entran en ciertos ritmos y ciertas comodidades. De hacer cosas dentro de la iglesia, de hacer cosas dentro de la vida de la iglesia. Y se convierten en rutinas, se convierten en ídolos en veces. Y nosotros tenemos que tener cuidado de caer en eso, de caer en la comodidad. Porque cuando caemos en la comodidad es difícil, ¿verdad?, que el Espíritu nos saque de esa comodidad. Tenemos que estar dispuestos de salir de esa comodidad. Tenemos que estar dispuestos de salir de lo que conocemos, de salir de lo que sabemos que va a pasar, a tomar ese paso de fe a lo que no sabemos, a lo que no conocemos, a lo nuevo que a lo mejor Dios quiere hacer en la vida de la iglesia, en nuestras vidas y a través de nosotros. Tenemos que estar a la alerta de esa comodidad, porque ¿sabes qué? Lo que impide que la iglesia sea la iglesia no es el mundo, es la comodidad. Lo voy a decir otra vez. Lo que impide que la iglesia sea la iglesia no es el mundo, es la comodidad. Una de mis experiencias es ir a misiones. Y me recuerdo que he ido a misiones a Cuba, a Haití, a Belice, a Costa Rica, a México, a varios lugares. Y en diferentes lugares lo que he encontrado es que cuando estoy en ese país, en esa misión, ¿sabes qué? Yo tengo mucha fe. O sea, me atrevo a predicarle a quien sea, me atrevo a testificarle a quien sea, me atrevo a hacer muchas cosas que cuando yo estoy en casa no hago. Yo me recuerdo que me ponía a pensar, ¿por qué será que en Haití yo estoy dispuesto a ir a un barrio y a quien me encuentre estoy dispuesto con un intérprete, ¿verdad? Porque ahí se habla francés o creol, con un intérprete predicarle a esa persona acerca de Jesús, testificarle a esa persona acerca de mi experiencia con mi rey? Yo estoy dispuesto a hacer eso en Cuba, en Haití, en Costa Rica, en donde sea, ¿verdad? Pero cuando llego a casa, cuando regresaba a casa, cuando regresaba a mi iglesia, las cuatro paredes de mi iglesia, las cuatro paredes de mi hogar, y decían, vamos a evangelizar a los apartamentos o vamos a hacer esto, se me hacía difícil. Me costaba más. Me daba un poco de temor.
Y al reflexionar en eso, me di cuenta de que cuando estoy en otro país, no es solo que voy con ese propósito, porque ese propósito debería ser todo el tiempo. Es que estoy fuera de mi comodidad. No puedo depender de lo que me hace cómodo. No puedo decidir voy a hacer otra cosa. No me puedo echar para atrás porque pagué. Así que tengo que hacerlo. Pero cuando estoy aquí, es que tengo que preparar el mensaje del domingo. Es que no, va a llover. Está muy frío. No, mi esposa me pidió que fuera para el H-E-B a comprar algo. O sea, las excusas abundan. Las excusas abundan. Y es fácil decir, a lo mejor no. Mejor no. Mis amados hermanos, el testimonio es importante. Queremos servir a Dios dentro de nuestra comodidad hoy en día. Queremos dar testimonio de Jesús dentro de esa comodidad. Por eso preferimos postear algo en Facebook acerca de Jesús, o un versículo bíblico acerca de, ¿verdad? En Facebook o en lo que sea, en las redes sociales, y llamamos eso evangelizar, llamamos eso testificar, llamamos eso, ¿verdad? Y no estoy diciendo que no lo están haciendo, pero mi experiencia es de que si Dios se va a manifestar y va a convencer a alguien de su pecado, usualmente lo hace a través de otro hermano o hermana, otra persona. Es a través de la predicación, es a través del testimonio. Y cuando hablo de testimonio, hablo de que tú estás testificando de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú le estás diciendo a alguien acerca de aquel Jesús que te transformó, acerca del Jesús que te sanó, acerca del Jesús que ha suplido por tus necesidades, acerca del Jesús que ha abierto camino a donde no ha habido camino, acerca de ese Jesús que ha transformado no solo tu vida, pero la vida de tu familia, las vidas que te rodean. Eso es a lo que me refiero, ese testimonio. Pero es más fácil regresar a la comodidad. Ese es el enemigo número uno de la iglesia, mis amados hermanos, la comodidad. Por eso es fácil servir. Cuando lo hacemos aquí adentro. Es fácil hacer cuando lo hacemos aquí adentro, porque aquí es cómodo. Aquí conocemos. Aquí dominamos. Pero cuando tenemos que salir fuera, ahí no es cómodo. Ahí es incómodo. Y lo que vemos en la escritura es que Dios siempre va jalando, porque no es porque quieren, ¿verdad? Pero va jalando a su pueblo fuera de la comodidad. Fuera de la comodidad. Fuera de la comodidad. ¿Estás cómodo? ¿Estás cómodo en tu asiento? ¿Se le pusiste tu nombre ahí abajo ya? A donde nadie lo ve. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo sé, yo puedo cerrar mis ojos el domingo por la noche y yo sé a dónde cada uno de ustedes está sentado. Incluso, ¿verdad? Gama, I'm a pick on you, ¿ok? Pero Gama no se ha sentado en otro asiento fuera de ese asiento desde que llegó a la iglesia. Pero ninguno de ustedes tampoco. Simplemente es el más nuevo. Sí, yo tampoco. Yo ahí siempre me siento. Es difícil salir de las comodidades.
Es difícil salir de las comunidades, pero como pastor yo te tengo que decir eso. El Espíritu Santo nos está tratando de jalar de la comunidad para que nosotros podamos depender de Él y ver, ¿verdad?, su poder manifestado allá afuera. Mis amados hermanos, el testimonio trae crecimiento. En Hechos 8, 4 al 5, después de la muerte de Esteban, vemos así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. La muerte de Esteban no hizo lo que los religiosos querían que hiciera. No apagó, ¿verdad? No terminó con este movimiento, no terminó con la iglesia, no terminó con aquellos que querían testificar del Jesús que conocían. Es más, la hizo crecer. El testimonio, mis amados hermanos, hace la iglesia crecer. No solo para traer números a Crossroads, pero para que otros crean, ¿verdad? Para que otros sean salvos, para que otros experimenten la gracia que nosotros hemos experimentado, para que otros conozcan aquel Jesús, ¿verdad?, que nosotros conocemos. ¿Y cuántos de ustedes aquí han estado cara a cara con aquel Jesús que les dice: te amo, te perdono y te restauro y te levanto y te voy a usar para mi gloria y mi honra? A veces las personas me preguntan: pastor, la iglesia, en las escrituras dice que habían señales, que habían manifestaciones del poder de Dios. Y yo les digo sí, y ¿saben qué? Siguen ocurriendo hoy en día. Solo que yo sé que el Espíritu Santo quiere sacar eso allá afuera. Y cuando su pueblo sale a testificar de un Jesús resucitado, todas aquellas cosas, las sanidades, los milagros, van a verlos por añadidura, porque ustedes han salido en fe a dar la palabra de Dios al mundo que lo necesita. ¿Tú quieres ver un movimiento de Dios? ¿Tú quieres ver un avivamiento? ¿Tú quieres ver vidas transformadas? ¿Tú quieres ver un mundo transformado? Sal de tu comodidad. Y al salir de aquí, ve y testifica. Dile a alguien. No importa si es la mesera que te va a servir o la host que te va a llevar a tu asiento o el clerk, ¿verdad?, ahí en la gasolinera. Es tiempo que Crossroads, que hemos orado: Señor, ensancha nuestro territorio, ¿cierto? Lo hemos orado, lo hemos pedido. Bueno, llegó la hora que nosotros tomemos ese territorio, lo hagamos nuestro en el nombre de Jesús y lo empecemos a ocupar. Hay que ocupar ese terreno, hay que ser presentes en ese terreno, hay que invadir ese terreno, para que no solo sepan que aquí pasan cosas buenas, sino que llevamos las cosas buenas hacia afuera también. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Cuántos dicen yo voy en esta mañana? Bueno, digan yo voy. Amén. Dicen amén, pero a veces amén. Tú eres el medio por el cual otros van a creer, porque Dios te va a usar. El Espíritu Santo te va a usar. Es tiempo, mi amado hermana, mi amado hermano, es tiempo que sueltes tu testimonio en fe. Oremos. Padre, te damos gracias, te damos toda gloria y toda honra en este momento. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, ese Espíritu Santo que se movió, Señor, en ese entonces en la iglesia de Hechos, que ese mismo Espíritu Santo tome control de su iglesia en estos momentos. Padre, abre cada uno de nuestros corazones.
Danos pasión, danos compasión. Muévenos, Padre, fuera de nuestra comodidad. Que salgamos de este lugar con un paso de fe, Señor. Listos, 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 Señor, para dar testimonio de ti, a quien tú pongas en nuestro camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.